En el día de hoy, en el ciclo de resiliencias, estaremos abordando la temática de resiliencia y pensamiento crítico. Nos estará acompañando Miguel Pastorino. Él es uruguayo, licenciado en filosofía, magíster en dirección de la comunicación. También es profesor de filosofía, ética y ciencias de la religión en la Universidad Católica del Uruguay. Cuando nos preguntamos qué tiene que ver la resiliencia con el pensamiento crítico, en realidad uno suele asociar el pensamiento crítico con simplemente el análisis lógico, la capacidad de cuestionar la sociedad, pero en realidad el pensamiento crítico tiene que ver con pensar por uno mismo, con el pensamiento propio, que desde pequeños podemos acostumbrarnos a pensar por nosotros mismos o a dejar que otros nos piensen y a pensar como otros quieren que pensemos. Matthew Lipman, uno de los fundadores de la filosofía para niños, de los creadores de este sistema, se daba cuenta que en la universidad los alumnos muchas veces no sabían pensar por sí mismos, solo repetían contenidos. Y se empezó a preocupar y a ver cuán importante es ya desde pequeños para generar fortalezas y habilidades para el pensamiento propio, era necesario generar pensamiento crítico desde muy pequeños. Ahora, ¿cómo se hace esto? Y en nuestra propia vida. Y lo primero en la tradición filosófica es una máxima de Sócrates que es conócete a ti mismo. De hecho, las personas que mejor se conocen son las menos manipulables. Pensemos que cuando alguien te dice lo que vos sos y vos decís, tendrás razón, será así. En realidad uno debería preguntarse, pero ¿me conozco tan poco como para que los demás me digan lo que yo soy y quién soy? Obviamente que a veces lo que los demás nos dicen nos hace de espejo y nos ayuda a pensarnos. Pero ¿nos conocemos tan poco? Bueno, esto sin duda nos ayudaría a darnos cuenta cuán importante es para ser menos manipulables, para ser más libres interiormente, ya desde pequeños y hoy mismo en nuestra propia vida, poder tener un espacio para pensar por nosotros mismos, conociéndonos, teniendo tiempo personal para esto, porque para eso hay que dedicar tiempo en la vida, cotidianamente, a no estar todo el tiempo en el afuera, sino ejercicios de introspección, de poder mirarnos, de poder repasar mi vida, mi historia, por qué hago las cosas, preguntarnos por qué lo hice, por qué no lo hice, ser honestos con nosotros mismos. Eso es en primer lugar lo que ayuda a pensar por nosotros mismos. Después el tema de la autoestima. Claramente si queremos agradar a todos, vamos a tener miedo de pensar con libertad. Y una de las cosas que nos ayuda a salir de nosotros mismos es aceptarnos como somos para poder pensar libremente. Incluso a veces para decir cosas que otros puedan no gustarles, sin faltarle al respeto, pero así decir yo pienso distinto. Y decirlo con tranquilidad. ¿Pero por qué? Porque hay una libertad interior. Por eso el pensamiento crítico nos construye desde dentro. Por eso nos ayuda la resiliencia, porque las personas para rehacerse, para recuperarse, para volver a fortalecerse, la fuerza viene del interior. Porque lo que no viene de dentro dura poco. Porque obviamente alguien puede darte un buen consejo, pero lo que vos podés construir desde vos es un recurso al que siempre podés volver. Y por eso el pensamiento propio nos fortalece interiormente, nos fortalece en nuestra identidad. Y una tercera dimensión del pensamiento crítico es también el pensamiento cuidadoso, el otro. Claramente la capacidad de ponernos en el lugar de los demás, de la empatía, de poder pensar ¿por qué hizo esto? Generalmente nosotros solemos atribuirle al otro intencionalidad muchas veces o queremos que actúe como nosotros actuaríamos porque estamos situados siempre desde nuestro lugar. El pensamiento crítico nos ayuda a salirnos de ese lugar para pararnos en otro lugar y ver con otra perspectiva. Ese ejercicio nos descentra y nos ayuda también a comprender que muchas veces los otros hacen las cosas por razones que nosotros no las haríamos. Es decir, que para poder reconstruirnos con pensamiento crítico tenemos que dar lugar al pensamiento propio que se genera conociéndonos. Para eso hay que dar lugar a la duda, a dar espacio a que todo lo que pensamos podría no ser de esa manera, podría ser de otro modo. Hay que tener coraje para dudar de las propias ideas, de los propios prejuicios, de los propios preconceptos. Y en tercer lugar, aprender a pensar desde otro lugar, desde el otro. Esto nos ayuda mucho cuando conocemos gente de otras culturas, pero en la propia vida cotidiana, las personas con las que convivimos han tenido una infancia distinta, una historia diferente. Y por eso también se piensan desde otro lugar, resuelven los conflictos desde otro lugar. No todo es como yo lo pienso, como yo lo miro. Por eso, para poder sentirme fuerte interiormente, necesito este camino de mirarme adentro, pero ese ejercicio de mirarme adentro me permite también entender que el otro no es
lo que yo pienso o no es ni siquiera como él a veces se dice. Todo esto requiere el tiempo y la dedicación y el coraje de meternos dentro de nosotros mismos para ser más empáticos con los demás, para poder entender aquello que a simple vista no se entiende. A la hora de ayudar a niños y adolescentes a generar pensamiento crítico, tenemos que desprogramarnos nosotros de querer tener respuestas para todo y de querer decir cómo tienen que ser las cosas. El ejercicio que hacía Sócrates era de hacer preguntas para que la verdad que estaba dentro de los jóvenes, de los adolescentes de Atenas, saliera desde dentro de ellos. Es decir, cuando a alguien le sucede algo, por ejemplo, un niño que mira una obra de arte y que ve un rostro que sonríe y nos pregunta ¿por qué sonríe esta persona? Uno podría tender a querer explicarle por qué. Bueno, uno ayuda a generar pensamiento crítico cuando somos capaces de devolverle la pregunta. ¿Y a ti por qué te parece que sonríe? ¿Y a ti por qué te parece que esto es así? Cuando los niños vienen con preguntas, los adolescentes vienen con preguntas, enseguida a veces también tienen la tentación de querer una respuesta rápida. Y nosotros podemos querer ceder a eso. Y ahí los acostumbramos a que no piensen por sí mismos. El pensamiento propio se genera cuando devolvemos una pregunta. Cuando los ayudamos a pensar, ¿y esto por qué es así? ¿Y por qué te parece que es así? ¿No podría ser de otro modo? ¿Y de qué otra manera te parece que podemos solucionarlo? Esto en cuanto a pensar por uno mismo. Después está el pensamiento creativo. ¿Cómo pueden ser creativos? Bueno, a ayudarlos no a decirles, mirá que se puede hacer de otra manera, sino a preguntarles, ¿y de qué otra manera te parece que podemos solucionar esto? Otro que no fueras vos, ¿cómo te parece que lo haría? ¿Y te parece que estaría bien? ¿Y por qué estaría bien? ¿Y a partir de qué te parece que podríamos cambiar esta manera de hacer las cosas? Y entonces la persona vuelve sobre sí, el niño, el adolescente vuelve sobre sí y empieza a pensar de otra manera. Empieza a encontrar en sí mismo los recursos para encontrar una salida, para reconstruirse a sí mismo y para darse cuenta que tal vez lo que los demás piensan de él no es así. Por eso una pregunta fundamental es, ¿y tú qué piensas de ti mismo? ¿Sí? ¿Cómo te ves? Otro de los elementos también en la generación de empatía, en el pensamiento cuidadoso, es ayudar a ubicarse al otro en el lugar de la otra persona. Por ejemplo, a mí me ha pasado de preguntarle a un niño que lo vi en una actitud egoísta, quitándole el juguete a otro, de preguntarle, por ejemplo, ¿y a ti por qué te parece que esa niña está llorando? ¿No? Entonces, bueno, porque le saqué el juguete. ¿Y por qué llora? Bueno, porque estará aburrida. ¿Y cómo te sentís vos cuando estás aburrido? Ah, me siento mal. Y al fin de cuentas, el niño haciendo todas esas preguntas, no tuve que decirle nada. Él mismo reflexionó, se sensibilizó y devolvió el juguete. Pero si no lo devolvía, tampoco era fantástico. Lo importante era que tuviera el espacio para preguntarse, para ponerse un instante en los pies del otro. Por eso es sumamente importante que en lugar de decirle lo que tiene que hacer, hacer la pregunta para que él encuentre el camino. Y a veces la pregunta tiene que ser inteligente, lleva más tiempo, hay que pensarla bien, hay que ejercitarse en este preguntar, por eso hay que hacerlo con uno mismo. Y sobre todo también para ayudarlos, por ejemplo, un caso en un adolescente que cuento que puede ser más gráfico, de una chica que su mamá la maltrataba verbalmente cada vez que llegaba a su casa y ella lo único que quería era encerrarse en el cuarto para no hablar y no compartir porque no soportaba que todo el tiempo le criticara. Su madre tenía una ruptura de pareja reciente, estaba sola con un bebé pequeño y a las hijas adolescentes, preadolescentes, todo el tiempo les exigía y les maltrataba verbalmente. Entonces yo le dije a una de estas chicas, ¿y qué pasaría si vas a la cocina donde tu madre más te habla horrible, esperás que diga todos los disparates que tenga para decir y cuando termine le preguntás, mamá, ¿y tú cómo estás? Bueno, esto me pasó y la chica hizo esto, dice, me tuve que poner un casco, figuradamente, para que me dijera todo lo que quería decir, de que estaba cansada, que no sé qué. Y cuando le pregunté cómo estás, se sentó, apoyó sus brazos y se puso a llorar. Y desde ahí no me gritó más. Dice, ahora vengo y se sienta a conversar. Y cómo un adolescente pudo conectar con el adulto para hacerlo salir de sí mismo y abrirse en su vulnerabilidad. Y me pareció fantástico que pudiera hacerlo, pero simplemente tenía que encontrar el camino de buscar una manera, de buscar un giro, una vuelta. Por eso
ayudar a los niños y a los adolescentes a pensar por sí mismos, a pensar creativamente, a pensar empáticamente, ponernos en el lugar del otro, tiene más que ver con ayudarlos a hacerse buenas preguntas, preguntas sensibles, preguntas que desinstalen, preguntas inteligentes, preguntas que los saquen de los esquemas en los que viven, que les ayuden a cuestionar sus propios prejuicios, sus propios preconceptos, para que ellos mismos encuentren un nuevo modo de pensar, un nuevo horizonte, una nueva manera de vivir y de encontrarle sentido a la vida. Sin lugar a dudas que si lo encuentran por sí mismos, será algo mucho más sólido y mucho más fuerte para el resto de su vida. Bueno, y les propongo en esta jornada como ejercicio, algo que puede ayudarnos para nosotros mismos en primer lugar y también como educadores, y es tratar de pensar en personas que nos cuesten, personas que nos resulten difíciles en la vida, de esas personas que a veces uno no quiere cruzarse o con las que no quiere interactuar. Y si tengo la oportunidad de verlo a distancia, contemplarlo, detenerme a mirarlo, tal vez sin que la persona se dé cuenta, o si no puedo hacerlo, lo puedo imaginar, y tratar de imaginar cómo lo mira o cómo la mira a esa persona alguien que le ame como nadie, alguien que le ame incondicionalmente, que lo haya amado desde siempre y que a pesar de no estar de acuerdo con sus actitudes, su forma de actuar o lo que sea, que no le guste, ¿qué sentiría al mirarlo? ¿Cómo se sentiría? Y tratar de reproducir esos sentimientos, que sin duda pueden ser renovadores, de quitar etiquetas y de empezar a vincularnos con el otro desde otro lugar, desde una mirada purificadora que nos limpie del prejuicio y a veces de sentimientos que nosotros mismos generamos por ver al otro ya de una manera que rechazamos, ¿no? También puede ser esto con alguien a quien nosotros educamos. ¿Cuántas veces a mí me pasa como docente que hay alumnos que son más difíciles y que te entregan una hoja en blanco y a veces trato de pensar qué le habrá pasado a este muchacho? ¿Por qué hizo esto? No tiene nada contra mí, porque ni siquiera me conoce casi, o sea que en realidad el problema seguramente no es conmigo. Habrá tenido tiempo de estudiar, habrá tenido un problema en la casa, y entonces lo que hago es tratar de mirarlo distinto y preguntarle. Y aunque no se deje ayudar, aunque incluso me rechace o me hable mal, tratar de poner esa distancia de que tal vez el problema no sea conmigo, y tratar de hacer la pregunta. ¿Cómo estás? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Puedo hacer algo por vos? ¿En qué te puedo servir? ¿Podremos hacer esto de otra manera? Preguntar y salir de la herida. Salir de la herida y transformar la herida en un lugar de sanación, para el otro y para mí. Pero como ejercicio está bueno imaginarlo con esas personas, que cada uno lo elija. Y a partir de ahí poder encontrar en nuestra propia herida ese sanador herido que puede sanar desde un lugar donde antes podría generar solamente rechazo.